Nosotros, como bancada del Frente Guazú, hemos presentado un proyecto diferente que tiene el nombre de ley, proyecto de ley de responsabilidad fiscal y de responsabilidad y transparencia fiscal para el desarrollo sostenible. Hemos visto, hemos hablado con otros colegas de lo que se pretendía hacer con esto. Hemos participado de algunas reuniones también con relación al otro proyecto que está ahora en discusión aquí en esta Cámara. Y realmente no estamos de acuerdo con varios puntos y sobre todo con el enfoque que se da a este proyecto de ley, que en el otro caso se llama proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Nosotros creemos, presidente, que por un lado, en este proyecto se congelan todos los salarios públicos, es una de las cuestiones que se hace, claramente. Se limita el gasto público, presidente, el gasto público corriente al crecimiento de la inflación más un 4%. Hay que tener en cuenta que en salud solo en los últimos años el gasto creció 200%. También aquí se limita, en el proyecto de responsabilidad fiscal, se limita el déficit fiscal al 1.5 del Producto Interno Bruto, 1.5% del Producto Interno Bruto. También, obviamente, acá hay una reducción del rol del Congreso con relación a la estimación de los ingresos. Y se aplica a todos los entes públicos esto, presidente, a la administración central, entes, empresas, municipalidades, gobernaciones. Esto para nosotros es una cuestión que tiene que ver con un proyecto que establece, como decía recién, por un lado, una cuestión que es inconstitucional incluso, que es el congelamiento de los salarios. Acá estamos hablando del artículo 7º, numeral 3 del proyecto, el otro proyecto que es llamado de responsabilidad fiscal, que habla de no poder incorporar incrementos salariales excepto cuando se produzca un aumento del salario vital mínimo, etcétera. Es lo que dice en parte el artículo 7º, numeral 3. Esto es, para nosotros es inconstitucional, debe eliminarse esto del proyecto. Obviamente nosotros no lo incorporamos porque el Parlamento no puede, más allá de que se quiera o no aumentar los salarios públicos, los salarios en este caso, por ejemplo, del sector público, no se puede obligar por una ley lo que la Constitución nos da como potestad. No se puede obligar algo que está en contra de lo que la Constitución nos da como potestad a nosotros, que es lo que de inicio tiene el proyecto que se origina en el Ejecutivo y que algunas modificaciones tiene en el proyecto de responsabilidad fiscal, el otro proyecto, y el nuestro obviamente tiene más cambios aún, más modificaciones. En este artículo se está limitando una potestad que tiene el Parlamento en cuanto a los salarios, y por otro lado se está acá también entrando en una cuestión que es atentatoria contra los derechos laborales, que también es una cuestión constitucional. Y por otro lado hay convenios colectivos, hay tratados internacionales que tienen los trabajadores, que con este artículo y este numeral 3 se está violando. O sea, claramente para nosotros esto es incluso inconstitucional. Por otro lado, presidente, este proyecto, el proyecto de responsabilidad fiscal, congela el gasto corriente. Y hay que tener en cuenta que las necesidades vegetativas de educación, salud, seguridad, reforma agraria, vivienda, etcétera, son mucho mayores que 4% al año. Acá se congela. La demanda eléctrica, por ejemplo, sube a más de 10% al año. Ya dije que en salud el crecimiento en los últimos 4 años fue de 200%. Y aún incluso hay más por hacer en el ámbito de la salud. Si se congela el gasto corriente, salud, educación, etcétera, va a tener un topeo, que es lo que tiene, obviamente, acá tiene un topeo, y con esto se va a estar disminuyendo el gasto social.
porque se le pone un tope y lógicamente esto va a entrar a disminuir el gasto en distintas áreas como por ejemplo la salud, la reforma agraria, la vivienda, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se pretende realmente con esto de poner topes y de poner techos, digamos, y ni siquiera se pone un piso? Nosotros sí ponemos un piso a la inversión social, le ponemos un mínimo básico, un piso a la inversión social. ¿Qué pasa acá con este proyecto? Acá, el proyecto que nace del Ejecutivo y que se modifica con el de responsabilidad fiscal en algunas cosas, nosotros modificamos muchas otras. Por ejemplo, esto. Acá lo que pretende el Ejecutivo es no cobrar más impuestos, no subir los impuestos, no crear nuevos impuestos. Sin embargo, está el IRAGRO que nosotros mismos hemos aprobado, está el impuesto a la exportación de los granos en estado natural, la soja, etcétera. Estos son impuestos para los sectores que históricamente no pagan impuestos, o casi no pagan impuestos y tienen mayores ingresos que el resto de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá se quiere congelar el tema del gasto corriente, se quiere congelar el tema de la inversión social, y eso quiere decir no cobrarle impuestos justamente a la gente que hay que cobrarle impuestos para que haya más ingresos. O sea, nuestro proyecto lo que plantea es tener mayores ingresos al Estado, de tal manera a que no haya un déficit fiscal. Nosotros tampoco apoyamos que haya un déficit fiscal, que haya una irresponsabilidad fiscal. Pero lo que no queremos es que se limite el gasto social, se topee, no haya ni siquiera un piso estimado, porque finalmente el que va a sufrir va a ser otra vez el más pobre, y el más rico, el que tiene más ingresos, la lógica es que pague más impuestos. El que menos tiene paga menos, el que más tiene paga más. Acá no. Acá lo que otra vez se quiere hacer es que esos ingresos genuinos que el Estado puede tener a través de impuestos que ya cité, IRAGRO, el impuesto a la exportación de los granos en estado natural, la soja, por ejemplo. Bueno, eso no, acá no se le da importancia, evidentemente, no se tiene en cuenta. Por otro lado, nosotros no tenemos un PIB con crecimiento, nosotros tenemos un PIB, mejor dicho, con crecimiento a 2 cifras. Porque antes que limitar los gastos, ¿por qué? Nosotros preguntamos, antes que limitar los gastos, ¿por qué no se plantea aumentar el ingreso y cobrar mucho más a las actividades que estuve diciendo? Lo mismo que ocurre acá es que nosotros no estamos en crisis financiera ni monetaria. Paraguay no tiene una crisis monetaria financiera. Hay una estabilidad macroeconómica, digamos, ¿verdad? No se necesitan medidas de austeridad, sino más bien acá lo que necesitamos, presidente, y eso un poco es la filosofía y la óptica con que enfocamos también la responsabilidad fiscal, que también nosotros tenemos en cuenta desde otra óptica seguramente. No se necesitan medidas de austeridad, sino de redistribución de la riqueza y priorización de los gastos. Por otro lado, acá se corre el riesgo de que se vaya privatizando ciertos servicios fuera incluso del presupuesto general de gasto, que es lo que ya hemos hablado, por ejemplo, en las concesiones en el proyecto de alianza público-privada. Por otro lado, presidente, el proyecto que se plantea aprobar de responsabilidad fiscal hace que el Congreso tenga un rol, digamos, no de participar activamente en todo lo que tiene que ver con el presupuesto, sino se pone en un rol de validación de lo que hace el Poder Ejecutivo. Cuando que el Parlamento por constitución misma tiene que tener un rol protagónico con el Ejecutivo en esto. El Congreso debe seguir, por ejemplo, como lo hemos hecho hasta ahora, con el rol de proponer impuestos, porque, vuelvo a decir, es inentendible que se plantee una ley de responsabilidad fiscal, más bien fiscalista, donde se quiere supuestamente decir que estamos en crisis, cuando que Paraguay lo que tiene que hacer es recaudar más
evitando la evasión, generando impuestos a la gente que no paga impuestos. Porque acá lo que se incita en el IVA, que es el que mayor ingreso produce, que paga el más pobre igual que el más rico. Algunos dicen, no se puede cargar en un sector, todos tenemos que pagar igual. Es como la vez pasada leí una publicación en un medio de prensa que dice, no se puede sectorizar, eso es discriminar, dicen. Pero ¿cómo hace discriminar? Hay una filosofía básica que es que el que más tiene más tribute y el que menos tiene tribute menos. No es que se le discrimina, por favor, al que más ingresos tiene, quiere decir entonces que le vamos nosotros a hacer pagar igual que al pobre, que es lo que hoy ocurre con el IVA, por ejemplo. Y sin embargo no aprobamos los impuestos como el tema de la exportación a la soja, de los granos de la soja en estado natural, que no solamente va a generar más ingresos, sino también va a industrializar, va a generar empleo, puede producir una serie de efectos positivos. Presidente, por otro lado, algo más que quiero agregar sobre este tema, no quiero extenderme mucho, estamos en la parte general, pero nosotros lo que proponemos en este proyecto, presidente, es fijar pisos, vuelvo a insistir en eso, y cobrar más impuestos, o sea, tener más ingresos. Lo que nos preocupa de esto es que se topee, o sea, que se le ponga topes y se disminuya la inversión social en Paraguay, sabiendo bien que Paraguay es uno de los países que tiene menor inversión social en la región. Somos uno de los países de menor inversión social. Entonces nosotros no tenemos que topear eso, al contrario, tratar de ir para arriba, topear los gastos superfluos, dejar de lado los gastos superfluos y producir más ingresos. Por otro lado, nosotros estamos también de acuerdo con el tema de transparentar. Acá creemos que hay que priorizar los gastos, presidente, y al mismo tiempo el Estado debe priorizar y transparentar su gestión, ¿verdad? Por otro lado, para ir terminando, presidente, una diferencia sustancial que hay entre uno y otro proyecto es que mientras que en uno se plantea un déficit máximo de 1.5%, nosotros como Frente Guazú proponemos hasta 3% del Producto Interno Bruto. Incluso en países del primer mundo hay déficits fiscales que están permitidos al 3%, incluso muchos países están por encima de eso, por encima del 3%, tienen un déficit fiscal incluso mayor que el 3% del PIB. Y nosotros nos basamos en esto justamente en que Paraguay no está en una situación de crisis financiera ni de crisis monetaria, presidente. Por otro lado, nosotros planteamos, presidente, que se tomen en cuenta variables económicas como la tasa de desempleo, el índice de pobreza, la presión tributaria, el porcentaje de concentración de tierra y variables socioeconómicas como acceso a la educación, a la salud. O sea, nosotros queremos que se tengan en cuenta estas variables a la hora de hacer a la hora de hablar de responsabilidad fiscal. O sea, no solamente tener en cuenta las variables macroeconómicas y el nivel de tributación, sino también tener en cuenta otras variables que tienen que ver más con lo socioeconómico, ¿verdad? Finalmente, para terminar las conclusiones, nosotros no estamos de acuerdo, ya dije, con esto de que se piense en un Estado que no puede recaudar más y que tenemos que apretar, poner topes a todo. Que tenemos que hacer un proyecto sumamente fiscalista que tiene que ver con esto de responsabilidad fiscal, cuando que el Estado tiene que cumplir un rol social. El Estado no está solamente para una cuestión estrictamente económica. Este es un Estado social de derecho, entonces nosotros tenemos que cumplir en el presupuesto con garantizar los derechos. Esto es inviable cuando uno mira, si uno mira la situación en nuestro país, con el tema de la insatisfacción de los derechos
sociales, el tema de la pobreza. Bueno, va a ser inviable con una ley de responsabilidad fiscal como la que se está planteando, aplicando al presupuesto general de la Nación, presidente. Por eso, presidente, para terminar, quiero, presidente, que tengamos en cuenta que podemos disentir. Nosotros nos hemos reunido varias veces con los colegas que presentaron el otro proyecto. Hemos estado de acuerdo en algunos puntos, como el artículo, parte del artículo 3º, parte del artículo 8º, que también eran inconstitucionales de entrada. Acá se mantiene un artículo inconstitucional, que es el 7º, numeral 3, que ya dije recién. Pero además, presidente, queremos que se debata responsabilidad y transparencia fiscal, pero como nosotros decimos, para un desarrollo sostenible. O sea, no un proyecto de responsabilidad fiscal para otra vez darle ventajas a los que no tributan, para que el Estado piense que no puede recaudar más, para ponerle tope a los gastos sociales, ni siquiera garantizar el piso, que es lo que nosotros planteamos en nuestro proyecto, un piso al gasto social. Nosotros creemos que el presupuesto tiene que ser un presupuesto que no solo piense en un 1.5% de déficit. Podemos ir mucho más, o no mucho más, 3%, y de esa manera garantizarlo, por lo menos, los derechos básicos de la gente, sobre todo la gente pobre. Eso en general es, presidente, lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos entonces como moción que se apruebe en general el proyecto que nosotros presentamos como Frente Guazú, que es el de responsabilidad y transparencia fiscal para el desarrollo sostenible. Después entraremos en particular en los diferentes puntos, presidente. Muchas gracias.